Sí, son cosas que vamos a tratar nosotros después. Cuando nos hemos quedado en el mundo escandinavo, estamos en Suecia y Finlandia, y después ya vamos a avanzar hacia el mundo español. Y me interesa mucho que veáis cómo se trabajaba en esa época. Yo también le he contado que tenemos interés en saber cómo se estudiaba diseño en esa época, que es una cosa que vamos a estudiar mucho, la idea de que había otros países que estaban muy profesionalizados y España en esa época comenzaba con mucho atraso. Y bueno, nada, la exposición son sus trabajos y yo creo que fundamentalmente ha sido Juan Antonio, ¿no? Juan Antonio es el que ha llevado el montaje junto con algunos profesores de diseño de interiores, sí. Que lo que han hecho es que los dibujos que yo les presenté, que yo los denominaba, en el estudio los tenía guardados en una carpeta, los denominaba dibujos, que es lo que les atrajo a ellos, dibujos de un estudiante del pasado siglo XX, porque evidentemente han pasado ya 50 años. Sabes que yo soy muy mayor. Entonces, me resultó muy curioso el ver que en unos dibujos que no tienen ni color, sencillamente son dibujos, porque a partir de ellos se hacían unas copias, o yo por lo menos, que estaba ya metida en el mundo de los estudios de arquitectura, tenía posibilidad de hacer copias, trabajar como originales y guardármelos. Otros alumnos, compañeros míos, realmente dibujaban directamente en la lámina y se quedaban sin el dibujo, había que entregarlas con colores. Yo en este caso tengo mis originales y lo único que entregaba era una copia dibujada con colores y lo entregaba en la escuela. Eso desaparecía, tanto en la escuela de arquitectura como en la escuela de interiores. Nadie devuelve los dibujos, no sé si aquí los devuelven. Copias digitales, tenemos esa opción. Casi bueno, siempre. Tenéis esa suerte, tenéis copias. Porque cuando entregáis originales de calidad no hacéis dos copias, una para ti y otra para la entrega. Bueno, pues el tema está en que estos dibujos se los entrego a la escuela y ellos deciden, entre unos cuantos profesores, crear unos pequeños grupos temáticos dependiendo de lo que ellos consideraban interesante para vosotros. Y así es como está montada la exposición, que además la han hecho con mucha gracia porque el papel oscuro que ponen detrás es como si fuera una mesa de dibujo. Ese papel, porque claro, poner sobre una pared blanca un dibujo en papel croquis o papel vegetal es complicadísimo ver el dibujo, ¿no? Además, como veréis, muchos están a lápiz. Luego, es un poquito dificultoso verlos, pero creo que se desprenden de ellos muchas cosas del arte. ¿Veréis? Lo vamos viendo. Okay. Y me vais... Si te cansas, yo cojo el... Vale. Y una cosa que decías de la entrega. Entonces, tú, normalmente, este papel vegetal es el que te servía para hacer el original. Bueno, esto en este caso también es que aquí hay una mezcla de dibujos del estudiante y dibujos que ya son... Yo trabajaba y estudiaba a la vez, entonces... no sé si algunos ya no son de los años 70, pero es que hablando con el profesor de informática, decía que él obligaba a sus alumnos a tener un cuaderno y que con la mano escribieran sus ideas o sus notas o lo que fuera. Porque en esta época digital es peligroso que acaben la gente no utilizando las manos, sino los dedos, la informática. Entonces, digo, no, pues podemos hacer una cosa, traigo cosas de cómo se dibujaba antes de la era digital. Entonces aquí hay algunos dibujos que son de otros, ya como el 74, yo acababa la escuela, y esto era una vivienda de un inicio de la ecología. Entonces, esto está dibujado en papel vegetal, se dibujaba en marco y todo, se dibujaba en cartera, y todo estaba hecho con o a mano.
Sí. Simple, No, este es más barroco, podría decirse. Y este es uno del momento de carreras. No sé si aquí hay algún otro diseño que pudiera, creo que no. Bueno, sí, estas sillas también son de la época. Había mucho tubo. Había mucho, en los años 70 dominaba todo lo anterior, más lo nuevo, podría ser mucho tubo y mucho tapizado. Y después, cuando ya aparece la influencia de los diseños italianos, aparece mucha espuma forrada, que todavía están por ahí, creo que Vitra todavía por ahí edita algunos de esos diseños, que eran casi como unas bolas grandes, que cuando venían de fábrica, venían como si fuera una pastilla presionada y habían quitado el aire de la espuma, y entonces venían forrados ya. Entonces, cuando quitaban el embalaje, aquello empezaba a coger cuerpo porque la espuma iba cogiendo aire y se quedaba ya rígido, y eso ya no había quien lo volviera a embalar, ¿no? Y era una forma de transportarlo, porque eran unos muebles con un volumen tremendo. A mí me gusta mucho esto, que tiene mucho detalle decorativo. Me encanta esta escultura que yo la he visto. Esa es de Frechilla. Frechilla, además lo conocía, Frechilla. Sí. Y mira tú por dónde, esa es de bronce, muy pulido, y era muy singular, muy curiosa. Estaban, en esa época había muchos escultores, bueno, por supuesto, Chillida, Frechilla, Sempere, muchos. Y algunos, Ar, que era una delicia, que trabajaba también, había una galería de arte allí en Madrid, en Villanueva, en la calle Villanueva, o Hermosilla, una de esas, que se llamaba Serie, y eran siempre esculturas pequeñas, seriadas, pero un número determinado solamente, ¿no? Y entre ellas, pues podrían estar estas. Y eran, claro, pues yo creo que colocaban las esculturas. Lo que en ese momento. Son viviendas muy sofisticadas, Bueno, claro, es que no es una vivienda social, otras sí a lo mejor son sociales, pero estas son viviendas que realmente los señores ya tenían un dinerito como para... O sea, no existía IKEA, que lo sepan. IKEA es mucho más posterior, yo creo que sería en los 90, ¿no? Cuando apareció IKEA. ¿Tú tenías que ir a las tiendas de comercialización o a las fábricas? Yo iba a algunas empresas, o iba directamente, por ejemplo, Iluminación, Lledó, y algunas otras. Casi yo tenía los catálogos de la fábrica. Entonces, no es que había algunos que vendían directamente de fábrica, otros eran empresas de diseño de muebles, y tenían un buen nivel. Sí. Muy buen nivel. Yo, por ejemplo, tengo alguna de estas que es la marca ¿Lo ves? Base, sí. que son de Alcalá de Henares. Eso es. Se llamaban, ¿cómo se llama? Boomerang. Lámparas Boomerang. Pues probablemente. Después estaban también las de Tramo. Sí. Estaban... yo he tenido y aún tengo un contacto muy cercano con un gran diseñador que tendrá ahora 82 años o por ahí, que es Tomás Díaz Magro. Tomás Díaz Magro es de los que diseñaron, cuando era muy joven, diseñaron casi todas las lámparas de dibujo que conocemos. Los flexos con la pantallita así y tal, eso era todo. Había una empresa que se llamaba Oliva, que hacía mesas de dibujo y lámparas de dibujo. Y muchas de ellas eran de Tomás Díaz Magro. Pero Tomás Díaz Magro acabó haciendo una empresa de diseño industrial impresionante, TDM, que ha estado invadiendo todas las grandes empresas y las grandes oficinas paisajes, ha estado invadiéndolo con sus productos, porque acabó también diseñando un sistema de carriles por el suelo para empezar a coger voz y datos, para empezar a coger todo el mundo que se nos venía encima de ella, que serían los años 90 o por ahí, coger todas las instalaciones
en las oficinas grandes, paisajísticas de esas, todo abierto, que ya estaban los ordenadores. Ya estaban los ordenadores personales, aquellos gordos, aquellos que venían por detrás un culete tremendo. Y aquí veréis un diseño de los años 70 que nos dijeron, ahora lo veréis, un despacho muy sofisticado, muy rebuscado. Pues cuando tú eres estudiante, la imaginación es una locura, y como nadie te pone cortapisa, pues tú haces lo que te da la gana, y es divertidísimo, claro. Entonces veréis un ordenador de los años 70. Hecho por mí. Al final, ¿quién ha traído la mesa? ¿Ha traído Juan Antonio? ¿La ha cogido de aquí? Pues yo no sé, la cosa para el sí. A ver, entonces... ¿Vosotros habéis conocido alguna vez estas cosas? ¿No? Tenemos que hacer una sesión de diseño vintage y traeros aquí. ¿Le llamáis vintage? Entonces no se llamaba vintage. Yo he hecho diseños de mesas de dibujo para estudios de arquitectura, acoplables con unos perfiles para adaptarlos al espacio. Y había una cosa que yo he incorporado y que además lo tengo en mi casa, una mesa, en la que los planos eran tan grandes que estabas como tumbado encima del dibujo que no sabías qué hacer. Si era muy grande y tú traías para acá el papel, lo marcabas y aquello era un desastre. Entonces hice un diseño con la curva de aquí y allí, porque lo mismo trabajábamos por un lado que por otro. Aquí una curva para que el papel no se quedara dañado. Y en este caso, por ejemplo, son bocetos. Mirad, aquí hay unos bocetos de muebles de los años también 70, que resulta que es un diseño que me ha resultado divertido volverlo a ver, porque es unos muebles para un cuarto de niños. Luego, están incorporados una serie de juegos dentro de los cubos estos. Eran unos cubos y adaptables a lo que fuera, y después ya cogidos entre ellos y ya está, ¿no? Entonces, esto es para meter bolas, esto es un puzzle, Aquí podían meter juguetes o lo que fuera, y se abría de una manera, aquí por ejemplo, ¿no? Como para meter juguetes que los niños no pudieran abrir y tal. Muy divertido, un poco, ¿no? Fíjate, y esto es de los años 70, claro está. También aparecía una serie de, como pasa ahora, tú te adaptas a lo que tienes en el mercado, no solo de los diseños que tienes que escoger para meter en tus trabajos, sino del material con el que vas a diseñar tú otras cosas. Sí, esto tenía mucha gracia porque había cosas más sofisticadas. Por ejemplo, la escuadra del cartabón, ¿no? Pero yo tengo una escuadra graduable. Luego ahí van también los grados, tanto centesimales como sexagesimales. Y se trabajaba de impresión. Después estaba el artefacto grande que eso era antimático. Eso no servía para nada. Y recuerdo haber hecho perspectivas con varias fugas, entonces me inventaba la manera de que fuera cómodo, porque a lo mejor veréis por aquí algunas perspectivas de edificios que tiene varias fugas. Entonces yo lo que hacía era crear un punto de fuga, lo clavaba y cogía una regla larga. Y el otro punto de fuga, otra regla larga. Y entonces trabajaba con varias fugas. ¿Sabes? Esta, por ejemplo, sí que tiene dos fugas, ¿no? Esta tiene dos fugas, claro. Sí. Bueno, no, esta tiene una. Solamente esta para aquí no has establecido otro hecho para allá. Tiene esta y esta es el mismo punto. Sí. Entonces tú puedes girar como que... Sí. Esto es un trabajo mío hecho antes de la era digital para las bodegas de Jerez de la Frontera, para las de Zoilo, ¿cómo se llamaba? Barbadillo. Sí. ¿Os suena Barbadillo? Los vinos Barbadillo. Bueno, pues esto tienen allí unos espacios inmensos. Esta, la sala, ahí está la puesta. Y ahí lo que se hizo fue diseñar estos muebles para expositores de su museo y para degustar.
pero además era un sitio de celebraciones de boda y de eventos. Se creó aquí, con un pintor, se creó aquí un trampantojo y se hizo un friso. Sabes que tú te tienes que adaptar al cliente, ¿no? Entonces tú puedes ser muy moderno, pero en un momento dado tienes que trabajar. Es igual que si a vosotros os piden diseñar el envoltorio de un polvorón de estepa. Pues no es lo mismo que diseñar el embalaje de un producto nuevo, ¿no? De consumo. Tiene que ser muy distinto. Entonces, yo recuerdo que aquí tuve que pedir, digo, vamos a ver, ¿no tenéis de todos vosotros en algún almacén, no tenéis todas las vitolas y las etiquetas de vuestros vinos? Y cuando entré en aquel almacén fue alucinante, porque a lo mejor os puedo regalar. Ellos han diseñado etiquetas el año pasado, ¿no? Etiquetas de vinos. Solo cervezas. ¿Qué hicisteis el año pasado? Pues... Tampoco. ¿No? Pues tocar este año. Mira, este año de vino sí. Si os lo localizo, os lo regalo. Tengo una cosa que empecé a ver un montón de cajas con un montón de las vítolas, las etiquetas, la de atrás, la del tapón, todo diseñado antiquísimas, pero antiquísimas. Algunas de ellas hasta con relieve. Y entonces hicimos un pequeño museo de eso, más de las tierras distintas en donde plantan las vides, porque ya no es solo, para que veáis lo curioso, cuando tú te metes con un proyecto, te encuentras con un mundo que no es el tuyo y que es alucinante. Que es, por ejemplo, el que yo tuve que hacer unos muebles, no están ahí, pero algunos están por aquí diseñados, no lo sé, unos muebles, vitrina, acorde un poco con el ambiente ese, para tener metidos todos los botes de las tierras distintas donde se cultivaban las vides. Porque ya no depende solo el vino de la vid, de dónde sale, sino de la tierra donde se ha cultivado. O sea que es una combinatoria tan tremenda de cosas, y bueno, fue una experiencia bonita. No sé, aquí, ¿esto qué es? Ah, bueno. Es un bar con un nombre muy sofisticado. Esto es en Badajoz, pero no se llegó a hacer porque esta gente no se metieron en el asunto. Café Bar Habana. En Habana, pero además me parece que lo escribí con falta de ortografía. Pero bueno, ahí estaba. Esto era un local muy pequeño, largo, y se creó un bar de copas. Y como no quería, pues estaba abierto por un lado y por otro, era una tontería tener aire acondicionado, y lo mejor era tener eso. Ay, pues yo decía que me parecía muy pop, por los colores y por cómo estaba jugando. Sí, esto, fijaros cómo está el papel. Este papel es que en aquel momento la reproducción se hacía con... ahora vosotros sacáis unas copias que es con tinta de inyección, ¿no? Vale, pero es que antes era tintas simpáticas. Eso del limón y esas cosas que se ven en las historias de los detectives y todo eso, pues así. Estaba impregnado, el papel era amarillo y tú lo pasabas por la luz con el vegetal encima o el croquis. El dibujo tapaba la luz y velaba lo que no tuviera dibujo. Después pasaba por los... ¿cómo se llama? Los vapores del amoníaco y se convertía en negro. Pero el papel sufría una barbaridad y con el tiempo se ponía así de horroroso y se dio a todo. Esto es en Madrid una época en la que empezaron a aparecer la fibra, la resina, los diseños tipo ¿cómo se llama? La silla italiana Salarine, sí. Todo eso estaba hecho, esas carcasas que ahora vemos por todos lados, ya con otros productos hechos, se iniciaron todas con fibra de vidrio y resinas. Y después a lo mejor se les lacaba de una manera especial o lo que fuera, todo eso sí sabrá un montón. Yo estoy hablando de memoria, pero voy situando. ¿Sí? Entonces, estas lámparas ya existían. Esas lámparas existían. Y todo esto era metacrilato, que también apareció, de colores,
y se podían hacer carcasas. O sea que yo tenía, esto era metacrilato, lo demás era vidrio. Era un vidrio. En aquella época el vidrio todavía, yo no sé esto si lo tengo fecha o no, ¿no? 71. En esa fecha todavía no existía el vidrio antidisturbio, ni antibalas. Yo recuerdo haber hecho muchos bancos para Rumasa y ya se ponía, pero eso ya era en los años 77, 78, o sea, en el 71 no había, unos vidrios gordísimos de 3 láminas, por ejemplo, de 1 centímetro casi cada una, pegadas con butiral. El butiral es transparente o impreso de colores y yo recuerdo haber hecho una prueba para unas cajas de banco de un disparo con bala, con una pistola, muy cerca. Romperse el primer cristal, no romperse casi el segundo y el tercero ni inmutarse. Es alucinante. Pero en aquella época, en los 70, todavía estaba el vidrio, que sí, yo creo que no estaba el Securit. El Securit es ese que cuando se da el golpe se desmenuza en trocitos chicos. Pero el ladrón podía entrar en el sitio. Pues esto, y esto de aquí creo que era también unas... una fibra que tú le dabas forma, con cintas o lo que fuera, y tapabas. Mira, una cosa que estabas contando aquí de los vasos,